buenas tardes, nos encontramos con Vladimir Merino, él es el autor de este libro que se acaba de presentar en la Biblioteca de Irún, en Carlos Blanco Aguinaga. Vladimir, gracias por atendernos, lo primero. Arratsalde, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti. Bueno, lo primero, ¿qué tal ha ido la presentación de este libro hoy en Irún, en Carlos Blanco Aguinaga? Bueno, contento y satisfecho, la gente muy amable y muy interesada en lo que hemos presentado y bueno, creo que será de agradecimiento por parte de la gente. El médico de los pobres. El médico de los pobres. ¿Quién es ese médico de los pobres? Pues es un personaje que en la novela es un personaje de ficción, pero inspirado en un personaje real. Este personaje real era un malagueño, aunque de origen y de nacimiento lo fue en la provincia de Jaén, pero bueno, pues en una primera fase investigando, porque a mí siempre me ha interesado mucho lo que era la época de la República, de la dictadura de Primo de Rivera, y en una fase de investigación, simplemente casi por curiosidad, y casi como coincidencia, coincidió que a través de internet descubrí a este personaje que se llamaba Cayetano Bolívar. Me pareció una persona absolutamente desconocida y sin embargo había tenido una gran trascendencia en la Málaga de los años 30 y en la Málaga de la época de la Guerra Civil. Investigué de tal manera que al final llegué a la conclusión de que me parecía una gran pena que siendo un personaje con la importancia que había tenido en esta provincia fuera absolutamente desconocido. Bueno, pues a partir de ahí me hice a mí mismo la promesa de darlo a conocer en la medida de las posibilidades que para mí podía tener a mi alcance y escribí esta novela. Cayetano Bolívar fue un militante del Partido Comunista. En la época de la Segunda República y en las primeras elecciones de esta etapa fue el único diputado que tuvo este partido en toda España y a partir de ahí pues desarrolló una actividad que le llevó a ser comisario de guerra durante la Guerra Civil. Jugó un papel muy importante en una faceta que se dio a llamar y que sobre todo en la zona del sur de España, en Málaga, es tremendamente conocida, que fue lo que se desarrolló como la carretera de Almería, en la que hubo miles de muertos derivados de ataques fascistas desde los barcos en la costa. Y este hombre al final pues huyó como tantos otros militantes republicanos. Después de la Guerra Civil terminó siendo detenido y en el año ya 39 fue fusilado contra las tapias de la Alhambra. Bueno, yo intenté hacer una novela que no una biografía, pero me encontré con algunas carencias en su personalidad. Tenía suficiente documentación para saber cómo había sido su actividad política. Luego hablaré en dos palabras del tema de la medicina y de su actividad. Pero me faltaban aspectos vinculados a su propia vida particular. No conseguía, hablé con dirigentes de Izquierda Unida de Andalucía, me pasaron una documentación lo suficientemente amplia sobre cómo había sido su actividad, sobre todo parlamentaria y de gestión política, pero no de su actividad, de su vida privada. Yo quería saber qué hijos había tenido, cómo había sido porque en toda novela, además del aspecto, si te centras en un personaje, además de su aspecto puramente de gestión política, como era en este caso gestión histórica, necesitaba dar algún componente de tipo personal. Es una manera también de conocer al personaje, ¿no? Claro, la gestión política está ahí, pero si queremos conocerle... Quería hacer algo que le diera calor humano. Humanidad. Entonces hay humanidad, correcto. Entonces ahí me encontré con carencias. Y de hecho tenía ya 100 páginas escritas y me paré, atasqué mi novela. Y dije, bueno, pues esto no puede ser así porque me estaba saliendo una biografía y yo no soy quien para hacer una biografía. Bueno, al final la conclusión que saqué después de 2 meses de reflexiones de que la solución era relativamente sencilla, era simplemente cambiarle el apellido y decir, en vez de ser un personaje real, es un personaje de ficción inspirado en otro real. Le llamé Cayetano Maldonado en vez de llamarle Cayetano Bolívar y a partir de ahí se me abrió de alguna manera el cielo y pude empezar quizás manteniendo siempre con rigurosidad todo lo que había sido su actividad sociopolítica, pero sus actividades de tipo más personal, sus relaciones amorosas que podía haberlas tenido, que las recojo en la novela, los hijos, en fin, toda esta serie de aspectos para mí se convirtieron en ficción. Y en la combinación de la ficción con la realidad, el resultado final es el médico de los pobres. ¿Por qué médico de los pobres? Bueno, el Cayetano Bolívar, el real, y la ficción, el Maldonado también, estudia la carrera universitaria en Granada en los años 20. Él termina siendo ginecólogo y cuando termina la carrera se va a Alemania, estamos hablando de la Alemania de los años
de los años 20 del siglo pasado, se va a hacer el doctorado a una universidad de Alemania. Bueno, allí coincide con una época en la que la situación política del país alemán es tremendamente convulsa, está renaciendo el fascismo. Hitler, que había sido cabo de la mili, pero ya empieza a tomar una cierta importancia, una cierta relevancia, total, que coincide la universidad con un movimiento muy agitado y de alguna manera en ese momento empieza a tomar conciencia desde el punto de vista de izquierdas, para desarrollar luego su actividad. Vuelve a España, vuelve a Málaga y contra toda inercia de lo que era la sanidad andaluza en ese momento, él construye un hospital que le dan llamar el Hospital de los Pobres. Entonces, un hospital en el que en aquel momento la sanidad, a diferencia de ahora, la sanidad es totalmente privada, no existe la sanidad pública, pero él monta un hospital en el que permite atender a gente sin tener que cobrarle nada, gente que no tuviera medios económicos para ser atendida, a través de los pocos beneficios que puede sacar atendiendo a gente más adinerada, diríamos. O sea, una especie de altruista de la época, ¿no? Un altruista totalmente de la época, aunque no fue el único. En otros países, que luego te comento un poquito, también se daba esa circunstancia, pero en el caso de Cayetano Bolívar consigue montar este hospital. Tiene muchas dificultades, el propio Colegio de Médicos de Málaga se le enfrenta, tiene una serie la opinión pública también es una opinión pública sobre todo muy marcada a través de los medios de comunicación de derechas y le pone dificultades, pero aún así saca adelante este hospital. Lo saca adelante de tal manera que coge un prestigio dentro de la provincia fuerte, de tal manera que cuando llegan las primeras elecciones de la Segunda República es el único candidato que saca su partido en toda España. Incluso se da la circunstancia de que estamos hablando de la Primera República, de la Segunda República, antes de que tomara el poder el Frente Popular, y es una república de derechas. Este es un hombre muy combativo y se da la circunstancia que cuando es elegido diputado en esa Primera República, él está en la cárcel. Lo han detenido en la cárcel por una serie de actividades que ha desarrollado, sobre todo muy vinculadas a la huelga general que se organizó en España en el año 1934, que llevó a una situación pues, de convulsiones, sobre todo en Asturias, de varios miles de muertos, en Cataluña con la destitución del gobierno de la Generalitat, algo que nos suena ahora un poquito con el tal Companys. La historia se repite, ¿verdad? La historia de alguna manera se repite. Entonces, la historia se repite de tal manera muchas veces que creo que es bueno, y esa es un poco la minúscula aportación que yo quiero hacer en este momento y con este libro, pues es a que recordemos que nuestro pasado muchas veces nos está marcando el presente. Hablamos de un personaje que evidentemente, tal y como te comentaba, había sido altruista. ¿Cuánta gente se quedaría en aquella época, después de la guerra, silenciada? Gente que quizás, independientemente de su ideología, pues realizó una serie de actividades en favor de su pueblo sin recibir nada a cambio y que después, en la dictadura, quedaron condenados a ser tratados como criminales, ¿verdad? Sí, bueno, ya te comenté que este hombre incluso llegó a ser fusilado, ¿no? Él había sido comisario de guerra, pero el silenciamiento de la dictadura ha sido en este país impresionante. Es que 40 años, tú eres joven todavía y posiblemente tu visión de aquello te puede resultar excesivamente lejana, ¿no? Pero es que estamos hablando de una historia que ocurrió hace 80 años. 80 años puede parecer que es mucho, pero no deja de ser un poco la historia de nuestros padres o nuestros abuelos como máximo, es decir, que no es tan lejana. Y sin embargo, esos 40 años de dictadura han llevado a que, sobre todo, gente que en aquella época sufrió mucho, hasta que no ha llegado, incluso con la democracia en este país todavía, pero sobre todo hasta que no ha llegado la democracia, les ha costado muchísimo hablar de estos temas. Yo te puedo dar fe de que para llegar a realizar este libro tuve que hacer investigaciones, buscar gente que más o menos hubiera vivido, sobre todo en el tránsito ese que te comenté antes de la carretera de Almería, y era una gente que incluso habiendo pasado ya 79, 80 años, gente muy mayor ya, le cuesta muchísimo hablar de ese tema. Miedo, no lo sé. Olvido, no lo sé. Pero posiblemente la suma de todo eso hace que sea importante reivindicar lo que fue esa historia. Este personaje a día de hoy en Málaga es conocido a nivel popular. Te hago esta pregunta porque tú vives allí, tú eres de origen guipuzcoano, eres de Rentería, pero actualmente estás en Málaga. Eso es. ¿Este personaje allí se conoce a nivel popular? ¿Se sabe quién fue? No mucho. Sí te puedo hacer la casuística. Yo hice una presentación de este libro en una biblioteca municipal en un barrio de Málaga muy popular que se llama El Palo, que es donde precisamente estaba ubicado el hospital de los pobres.
Este hospital, cuando entran los italianos y ocupan Málaga en la guerra civil, pasa a ser propiedad o gestionado por la sección femenina de Falange. Bueno, hablando con los lugareños del lugar, pues prácticamente la gente más mayor algo había oído hablar del tema, no mucho, aunque salió un señor que dice, pues yo paseando por esta calle recuerdo haber visto de niño un edificio que era de la sección femenina. Posiblemente sería ese, porque no, se sabía dónde estaba ubicado, pero no exactamente porque ya no existe. Pero salió otro señor todavía más mayor y dice, pues mi hijo en el ordenador tiene fotografías de ese hospital, de Cayetano Bolívar y del personal que trabajaba. Quiero decirte con esto, a nivel popular no es un personaje conocido, pero sin embargo en aquellas gentes que posiblemente pudieran tener cierto interés, lo tienen. Bueno, yo lo agradecí muchísimo a este hombre, aunque me hubiera gustado poder haberle conocido antes de editar el libro, pero me envió fotografías por correo electrónico, que ahora tengo mi pequeño archivo, y que hoy en la presentación que he hecho en Irún, pues las he expuesto a través de pantallas, he expuesto las fotografías para que se vean ahí, ¿no? Entonces no era conocido porque la dictadura aplastó un poco todo esto. Se dio la circunstancia, antes te he comentado, que me faltaban datos de la vida real de este personaje. A lo más que había llegado yo a conocer, saber a través de Izquierda Unida, era que posiblemente tenía que ellos sabían que había una sobrina suya que actualmente, pero tampoco sabían si estaba con vida, había sido o era misionera en un país de África. Y ahí quedó todo. Bueno, para mí fue una gran satisfacción. No hace un mes todavía recibí una llamada de teléfono de la nieta de Cayetano Bolívar diciéndome que se había enterado que yo había publicado un libro, que tenía mucho interés en conocerme, ella y su madre, es decir, una de las hijas de Cayetano Bolívar, que estuve entrevistándome con ella y hablando muy agradablemente con ella en Madrid, una señora de 92 años, hija de Cayetano Bolívar, que de repente me encuentro con que existen, con que viven. Y como anécdota del miedo que te estoy comentando, pues me decían que cuando fue a la escuela, esta niña ya, su madre, la esposa de Cayetano Bolívar, que había sido ya fusilado y asesinado, le decía que procurara en la escuela, si no le preguntaban, eludir cuál era su primer apellido, que no lo dijera. Es decir, usted se llama tal y tú te llamas tal y da el segundo apellido, salvo que te lo pidan y tengas que darlo. Era tal el miedo que se producía después de la guerra civil, que incluso, te digo, la hija de Cayetano Bolívar era recomendada por su madre para que escondiera su apellido. Fíjate, hablábamos del médico de los pobres, ¿verdad? A día de hoy en España pues parece impensable que no tengamos acceso a una sanidad todas las personas, ¿verdad? Que alguien pueda fallecer porque no tiene acceso a un médico, nos parece algo tremendo. Sin embargo, vista la situación económica, volver a una situación similar en la que la sanidad sea una cosa de ricos, por desgracia yo no la veo tan inverosímil. La historia se puede repetir. La historia se puede repetir en muchas ocasiones. Afortunadamente creo que no estamos en una situación tan dramática, pero no hay que descartar nunca las cosas. Yo creo que por eso siempre es bueno recordar los que lo hayan vivido, pero sobre todo conocer los que no lo hayan sabido anteriormente para no cometer los mismos errores. La posibilidad siempre existe. La posibilidad de avanzar es real, la de retroceder también. Pues El médico de los pobres es este libro que están viendo ustedes en imágenes. Se ha presentado esta misma tarde en Carlos Blanco Aguinaga, en la Biblioteca Municipal de Irún. Nosotros desde aquí les recomendamos que lo lean porque es sin duda una manera de conocer a uno de los personajes, ¿por qué no decirlo?, uno de los importantes por la labor que realizó en aquella época y que, como decíamos, está en el olvido. Vladimir, gracias por atendernos, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias. Nosotros continuamos ahora con el Club Deportivo Mariño. Hemos estado con el equipo infantil Chiqui, es uno de los 14 equipos que tiene este club, que nació en el año 1991. Mi nombre es Dani Olona y juego en el Mariño en Infantil Chiqui. Muy a gusto, ya que ha venido un entrenador nuevo y con los compañeros pues muy bien. Llevo jugando al fútbol en el Mariño 8 años ya y muy feliz de estar aquí. Pues cuando empecé la verdad que no era tanto como ahora tampoco es que sea lo mejor del mundo, pero bien, he mejorado. Depende de cómo me dan los estudios y todo, pues decidiré. Si me cojo un equipo bueno, pues seguiré, pero no sé. Depende de los estudios. Obviamente gustaría acabar en un club grande, claro, pero se intenta. Mis jugadores favoritos, pues no siempre
voy como las demás personas, que Messi, Cristiano, a mí me gusta más pues como Iniesta o Toni Kroos o así, que son centrocampistas. Mi nombre es John Hernández, tengo 13 años y juego en el Mariño en primera infantil. Este año es mi primer año como jugador en el Mariño y estoy muy contento. Y estoy muy contento de estar con este entrenador nuevo y con mis compañeros que son nuevos. El sábado fue mi primer partido y marqué un gol y ganamos 6-0. Los entrenamientos son un poco duros, pero tampoco tanto. Mi ídolo es Messi. Sí, me gustaría acabar como él, en el Barcelona o en un club grande. El Club Deportivo Mariño nació en el 91, en el barrio de Anaca. Nació con 2 equipos. De 2 equipos hemos pasado a 14. Y esos niños que en el 91 que han comenzado el Club Deportivo Mariño, que gracias a ellos tenemos un club, gracias al presidente que ha puesto la primera piedra del Club Deportivo Mariño, y yo he votado por ellos, porque yo por mí no quería ser presidente, pero por los niños. Y ahora me alegro de aceptarlo, porque vale la pena. Pues esos niños, uno de ellos es mi hijo, ya tiene a su hijo que ya está empezando a entrenar en el Club Deportivo Mariño, y como mi hijo hay varios, y me dice: Mariño, ¿qué acierto has tenido? ¿Qué acierto has tenido en el 1991, que no había ningún club en Anaca, y tú has apostado con 2 equipos por sacar un club, y eso has acertado, porque ahora mismo nosotros somos padres de los niños que van a jugar otra vez en el Mariño, y eso es muy importante, que los padres que han hecho las raíces en el Mariño ahora tengan los hijos jugando en el Mariño. Eso para mí es muy grande. Yo sé que me miras pero no me ves. Yo quería tu parte, no partirme en 100. Tú prefieres aquí, quédate. Yo prefiero antes la herida que la piel. Yo digo mañana todo saldrá bien. Tú sigues diciendo no olvido el ayer. A ti te siguen matando dudas y yo con el alma desnuda diciéndote vísteme. Hola, me llamo Óscar Portugués y soy guitarrista flamenco contemporáneo. Y yo me llamo Odi Gavino y soy cantante de Óscar. Hoy vamos a hacer temas propios y luego haremos algunas versiones. El estilo musical puede ser todo aflamencado, pero podemos hacer muchos tipos de estilos. Lo mismo hacemos jazz, que hacemos rock and roll, que hacemos funky, pero todo llega a ser algo nuestro mezclado con el flamenco. Y aún solo error de acertar, parece que te fallé. Y así fue, que siempre me empeño en volver, sabiendo que puedo perder. Aquí en Irún se acoge, la verdad es que muy bien, porque bueno, en todos los sitios también que vamos, ¿no? Porque transmitimos un poco lo que sentimos, ¿no? Lo que nos gusta hacer, ¿no? Y la verdad es que pues nos apoya mucha gente. Yo soy nacido en Cataluña y de madre andaluza, sevillana, de Écija, y por eso, claro, mis raíces son andaluzas, pero también soy catalán y por eso de ahí viene la mezcla que hago con una guitarra flamenca, pero con varios estilos musicales. Yo vine aquí a trabajar y con el Duende de la Sole me llamó, y a raíz de ahí me gustó, quería desconectar. En aquellos tiempos yo viajaba mucho a otros países y bueno, era un lugar muy bonito para desconectar, hasta que de tanto desconectar me quedé aquí. Yo no sabía, ¿no?, que Óscar vivía ahí en Agustinas, en Rentería, y pues un señor del barrio, ¿no?, un chico, comentó, ¿no?, porque yo cantaba ahí pues por hobby, ¿no?, porque me gustaba, ¿no?, ahí entre los amigos, en el bar y tal, ¿no?, y me dijo, pues yo conozco a un chico, un guitarrista, a ver si te lo presento y tal, y
Y pues un día quedamos y la verdad es que conectamos bien y desde entonces pues no paramos. Solimos venir a Café Colón, aquí a Irún, porque es como si fuera nuestra segunda casa también y aquí nos lo tomamos como un poco como un ensayo y también pues bueno, ofrecemos, como estamos, al final conocemos a la gente que se crea una clientela y conocemos a las personas que vienen, pues hacemos como una fiesta para nosotros en la cual nosotros también pues nos viene bien porque ensayamos bastante, ya que el repertorio cada vez es mucho más grande, mucho más amplio y hace falta pues estos ratos también, que no sea un teatro, que no sea un lugar, un escenario como Dios manda, sino que sea algo particular, como si fuese una fiesta privada y eso sobre todo a él le hace coger mucha confianza, que esas cositas hacen falta antes de ir al escenario grande, que ya lo he llevado a escenarios grandes y vamos, no ha dado un 10, ha dado un 12, pero nunca hay que perder el contacto, el cara a cara con las personas, con el público, que llega a ser hasta más bonito que a veces tocar en grandes lugares. Entonces, cada viernes estamos en Versalles, en Rentería, en el Hotel Versalles, que se ha hecho una terraza chill out, en la cual pues también vamos cambiando el formato musical y cada mes lo enfocamos a un estilo musical distinto, pero siempre llevando lo que es la guitarra flamenca, pues mis temas o mis versiones, las versiones que nos llevamos a nuestro terreno. Podéis ver a Óscar también en Google o en YouTube, Óscar Portugués, y yo con él lo mismo, ponéis Odega Vino y nos encontraréis.